Bienvenidos a la tercera clase. Estamos entusiasmados por esta materia. Es muy profunda. Te has dado cuenta que cada tema que vamos tocando amerita mucha meditación, mucha profundidad, comprender conceptos y estamos tratando de que comprendas también que en nuestra escuela profética intentamos llevar principios espirituales que vayan activando tu mentalidad profética en este escenario. El concepto teológico, hermenéutico, histórico de la iglesia, la cuestión del seminario bíblico, eh, para nosotros es fundamental. Muchos ministros han pasado por seminarios, de hecho yo he pasado por seminario, pero la escuela profética tiene elementos diferentes, digamos, que ayudan a crecer en en la aplicación de verdades espirituales que muchas veces no se tocan en los seminarios. Y en este caso estamos tocando temas muy importantísimos para el funcionamiento de la iglesia de esta temporada. Así que quisiera que prestes muchísima atención a este tercer tema en esta hora, que es sentado en lugares celestiales. La palabra clave que vamos a tocar en esta clave, en este tema, va a ser la palabra posición. Vamos a entender nuestra posición en Cristo, nuestra posición frente al mundo de las tinieblas. Así que vuelvo a repetir, la clave de este tema va a ser la palabra posición. Vamos a comprender nuestra posición frente a Cristo, frente a su gloria y frente a la posición que tenemos frente al enemigo, frente a Satanás, su demonio y las mentiras del sistema caído. Comencemos la clase. ¿Qué significa estar sentado en lugares celestiales? El apóstol Pablo compartió con los creyentes de Éfeso una idea enigmática. Digo esto enigmático, ¿por qué? Porque no es fácil de interpretar si no se interpreta espiritualmente. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. De eso vamos a hablar hoy, en esta primera etapa. Vamos a estar hablando sobre sentados en lugares celestiales y lo que claramente vamos a definir es que es una posición. Resulta ser que, claro, es fácil entender que Cristo murió y resucitó. De hecho, es un milagro y lo recibimos en nuestro espíritu y entendemos esta obra por la fe. Pero diría que es mucho más sencillo creer que Cristo murió, resucitó y ascendió para los creyentes que entender que estamos sentados junto con Él en lugares celestiales. Ya hay algo ahí físico que no lo podemos llegar a entender. Si yo estoy aquí parado en esta tierra, en el cronos histórico de mi vida, caminando en esta tierra, ¿cómo puede ser que a la vez esté yo sentado en lugares celestiales y que mi posición sea como dual? Por un lado, aquí en la tierra y por otro lado, ya en el cielo. Bueno, este misterio espiritual, este enigma espiritual tiene que resolverse y lo debemos tener en consideración para comprender que el espíritu profético está basado también en la posición profética que tenemos. Sigamos entonces. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, pero Dios por su misericordia y su gran amor nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. No es difícil entender que estábamos muertos en nuestros pecados. Quizás tampoco sea difícil entender que nos resucitó, pues estábamos muertos y ahora tenemos vida en Cristo. Estamos repasando la misma idea que dije en dos palabras hace unos minutos atrás. Pero ¿qué significa estar sentado en lugares celestiales? No estamos en el cielo, todavía no estamos en la tierra, todavía estamos en la tierra. Pablo dice en otras epístolas que fuimos crucificados con Él, sepultados con Él y resucitados con Él. Pero ¿cuándo fuimos crucificados y sepultados y resucitados? Pablo está explicando
Y está diciendo que nosotros también estuvimos en el momento histórico de la muerte, de la resurrección y de la ascensión y de sentarnos en lugares celestiales. Pablo está diciendo que nosotros estuvimos en el pasado con Cristo haciendo en esa obra, estuvimos incluidos en esa obra. Y ahora estamos tratando de comprender un poco más esto de que vimos la clase pasada, ¿no? La sinergia de las edades, que lo que nosotros no estamos creyendo en un Dios histórico, nos estamos incluyendo en un proceso, estamos incluidos en un mover de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios hará, somos parte. No somos en un presente simplemente gente que cree en algo histórico, sino que Pablo nos está explicando, ustedes fueron parte de lo que pasó, de lo que está pasando y de lo que va a pasar. ¿Están entendiendo? Pero, ¿cuándo fuimos crucificados? Quizás la clave está en la frase en Cristo, o en Él, o con Cristo, que encontramos más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Esta frase abre un cofre de tesoro para los creyentes. Estar en Cristo significa qué? Y están los textos bíblicos que acompañan a cada definición. Así que como vos tenés el material, lo vas a poder chequear. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Efesios 1:4. Somos nueva criatura en Cristo, 2 Corintios 5:17. Somos hechos justicia de Dios en Él, 2 Corintios 5:21. No hay condenación para nosotros en Cristo, Romanos 8:1. Vivimos siempre en triunfo en Cristo, 2 Corintios 2:14. Somos santos y fieles en Cristo, Efesios 1:1. Todo lo podemos en Cristo, Filipenses 4:13. Y estamos completos en Él, Colosenses 2:10. Gloria a Dios, hermanos. Hay muchas otras cosas que tenemos cuando estamos en Cristo, pero estas son más que suficientes. Pero un momento, tú puedes decir, yo me siento muy justo, yo no me siento ni justo, ni santo, ni fiel, ni vivo, ni triunfo, no me siento completo. Es verdad, tú no te ves así, pero Dios te ve así. Y esto tiene que ver con una posición, es lo que estábamos hablando al comienzo. La iglesia profética tiene la capacidad de entender la posición. Y me animaría a decir que si tu salvación tiene que ver con la fe, de creer algo que no ves, que sos salvo por fe. Si yo te digo, ¿sos salvo, hermano? Vos me dirías, sí, soy salvo, pastor. Pero ¿tenés duda de eso? Me diría, ninguna duda. Bueno, esa misma fe con respecto a tu salvación debe ser colocada en la posición. Es decir, Señor, yo tengo se me tiene que revelar en esta temporada mi posición en Cristo. Lo que en Cristo he logrado a través de Él y lo que vivo desde lo que Él hizo, de lo que estoy viviendo y de lo que Él hará. ¿Por qué? Porque estás en Cristo y esa es tu posición. Esa es la realidad desde el punto de vista de Dios. Cuando Dios te ve, no ve tus fallas, no ve tus pecados, no ve tu imperfección. Dios ve a Cristo. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Primera de Juan 4:17. Qué misterio, hermanos. Qué tremendo. Acá estamos viendo algo maravilloso. Dios está diciendo que somos Él, que nosotros ya no somos nosotros, somos Él. Estar en Cristo significa que donde Él está, nosotros estamos. Lo que Él es, somos nosotros. Por algo Pablo lo dice como una revelación y una seguridad que a Él lo domina. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto habla de que hay una fusión del espíritu de Pablo con el espíritu de Dios, la vida de Pablo con la obra de Cristo. Y él termina desapareciendo para que Cristo sea todo. Esto es un misterio que nosotros queremos elaborar en esta clase como el misterio de la posición que tenemos en Cristo. Por eso estamos tratando de que entres en esta idea de la posición. Creo que esto nos ayuda a entender declaraciones como
Somos santos y fieles. No nos vemos así, pero Dios nos ve así. Estamos sentados en lugares celestiales. No nos vemos así, pero Dios nos ve sentados en lugares celestiales. Estamos completos en Él. No nos vemos así, pero Dios nos ve completos en Él. Entonces, en el segundo punto, donde Dios nos ve en lugares celestiales, sentados en lugares celestiales, estamos hablando de gobierno. Cristo está sentado en una posición de gobierno espiritual. No está sentado en una simplemente posición de visualización desde arriba. No, no, él está estar sentado en lugares celestiales está visualizando que Cristo está gobernando y que nosotros gobernamos juntamente con él sobre cada situación. Y este ejercicio del gobierno espiritual es el que la iglesia profética debe desarrollar en este tiempo. Debe desarrollar un ejercicio de estar gobernando, pero también entender que ya no es una posición de ruego desde la tierra hacia el cielo, sino una iglesia que desde el cielo está gobernando hacia la tierra. Dios dice, la pregunta es entonces, ¿cómo llegamos de lo que somos a lo que seremos? ¿Cómo llegamos a ser santos? ¿Cómo llegamos a estar sentados en Cristo en lugares celestiales? Estar en Cristo también significa tener una relación viva y significativa con Cristo. No es solo una posición que recibimos por fe en Cristo, sino que es una relación. Y acá la posición se alimenta de la relación. ¿Se está entendiendo? Por eso muchas personas han perdido la posición, porque han perdido la relación. Entonces, nosotros en este tiempo estamos siendo una voz profética para empezar a explicarle a las personas, sobre todo al liderazgo, que debe volver a recuperar la posición espiritual, debe recuperar su vida espiritual. Usted me dirá, pero pastor, si es un pastor o un líder, obvio que tiene vida espiritual. Lamentablemente tengo que decir que no es así. El ministerio que gracias a Dios, por gracia, llevo adelante de predicar en tantos lugares, visitar tantas naciones, me permiten lamentablemente visualizar una gran cantidad de ministros que sus vidas laborales, familiares, situaciones personales, lo alejan del altar, lo alejan del lugar secreto, del lugar donde Dios trata con él, con lo cual su vida posicional se debilita porque la vida de la relación fortalece la vida de la posición. Entonces verás que por momentos se vuelven dudativos, inestables, en la posición que deberían haber tomado desde siempre. Vos decís, pero ¿cómo? Evidentemente esta persona no está viendo con claridad quién es en Cristo. Claro, es que la relación alimenta la posición. La manera de llegar a ser lo que Dios ve en nosotros es mediante caminar con Cristo. Vivir con Cristo, tener comunión con Cristo, en la medida que permanecemos en relación con Cristo, crecemos para llenar las expectativas de Dios. En los Estados Unidos hay parejas que se casan solo para obtener la ciudadanía, por ejemplo. Son maridos y mujer en el papel, pero no hay amor, no hay compromiso, no hay relación. Hay muchas parejas que están casadas, que viven bajo el mismo techo, pero que están distantes. Cada uno va por un lado y no hay relación. Este ejemplo que pusimos es interesantísimo, porque esto se ve no solamente en Estados Unidos, se ve en países del primer mundo, en todo el globo terráqueo. Gente que va, se casa con una persona que es autóctona del lugar, que tiene papeles y que gracias a esa relación puede hacer sus papeles. Lo hace por negociado, por conveniencia, pero no hay relación, no hay vínculo. Bueno, la iglesia de Cristo no puede funcionar de esa manera, de hecho no funciona así, de hecho Dios no funciona así. Dios rechaza ese tipo de relación, pero hay muchas personas que han autoengañado creyendo que con Dios se puede tener un tipo de relación conveniente. Bueno, voy a la iglesia, conozco un poco de la Biblia y con eso ya tengo lo suficiente. Querido amigo, tu posición espiritual está basada por tu relación. La posición que tengas para desarrollarte como hijo de Dios, la posición que te habilita para los derechos espirituales, está basada por la relación con el Espíritu Santo. Oh, bendito Espíritu Santo, te necesitamos en este tiempo. Necesitamos tener una relación íntima con el Espíritu Santo.
Una relación que nos alimente la posición. Tu posición tiene que ver entonces con los derechos, ¿no? Estos derechos a orar por prosperidad, orar por sanidad, echar fuera demonios. Toda esta posición espiritual que tiene derechos y que te posiciona, valga la redundancia, en un lugar de victoria, está alimentada por una relación verdadera de amor, de comunión, de intimidad, de conocimiento. Recuerda que el Señor Jesús dijo, cuando yo regrese, ¿habrá fe en la tierra? Es que algunas personas habrán renunciado al conocimiento de Dios, al saber de Él, y el Señor cuando venga buscará ese conocimiento, no buscará si te congregas el domingo. Y alguien tiene que temblar frente a estas palabras. El Señor no viene a ver eh, tu récord de cómo te has congregado este año. El Señor viene a ver cómo se ha conectado tu corazón al corazón de Él este año. Por eso la posición está alimentada por la relación. Muchos creyentes están en Cristo, pero no tienen una relación con Cristo y por lo tanto no están creciendo para llegar a ser lo que Dios quiere que sean. Puedes inscribirte en un gimnasio, puedes tener las credenciales de membresía, pero si no vas al gimnasio regularmente para hacer ejercicio, nunca vas a llegar a ser tan saludable como podrías. No es suficiente con ser miembro, es necesario tener una relación constante para recibir los beneficios. Miremos lo que dice Colosenses 2, del 6 al 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados, sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Fíjense que Colosenses es interesante, ¿no? Porque está diciendo que de la misma manera que lo recibimos, tenemos que andar. No solamente haberlo recibido, es andar, es, es, es arraigarnos, es seguir edificándonos, es seguir confirmando la fe. Esta palabra, confirmar la fe, qué interesante, confirmar lo que creemos. Yo he visto personas que en un momento han creído en lo profético, en lo sobrenatural, en los milagros, han creído en la dependencia y hoy no creen, o han dejado de creer, se han vuelto materialistas, superficiales, humanos, y cuando alguien les habla de fe hasta choca, hasta se sienten mal. Bueno, de eso se trata este desafío de Colosenses. No solamente el haber creído en Él, andar en Él en la comunión constante, para poder entender que la posición está alimentada por la relación. Sigamos con esto. Necesitamos andar en Él, ser arraigados en Él, ser sobreedificados en Él. Estas tres cosas nos hablan de una relación personal, profunda, significativa. Y debemos andar en Él. Cada paso que damos debemos darlo en Cristo. Debemos arraigarnos, es decir, debemos echar raíces profundas. Esto solo será posible si recibimos constantemente el agua de la palabra, el espíritu de la vida en nuestras vidas, y debemos ser sobreedificados. Esto demanda trabajo, compromiso, dedicación. Estar en Cristo significa tener una relación con Cristo. Pablo lo expresa de una manera poderosa en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora seguimos mirando el material. Pero es interesante que cuando Pablo está hablando eh, en este texto que muchos de ustedes conocen, Gálatas 2:20, está explicando que ya él no tiene una posición simplemente humana, sino que tiene una posición sobrenatural. Porque ahora él está crucificado, resucitado y está sentado en lugares celestiales, lo que lo hace un hombre que ya no vive él, sino que ahora Cristo vive en él. Cristo vive en él. Él está
entendiendo que ahora es una persona completamente ausente de sí mismo para ser un todo en Cristo. Cristo lo es todo, con lo cual lo posiciona en el lugar de Cristo. Acá está la ecuación de la posición. Haber desaparecido tanto que ahora Él está en Cristo. Y la ecuación es, estoy sentado con Cristo en lugares celestiales porque decidí ya no ser yo, sino que sea Cristo ahora el que se posiciona. Cristo oró, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Les recomiendo que lean Juan 17, 17. Es importante que lo lean porque es una de las uno de los capítulos, digo, de intercesión más importante que tiene la Escritura. Pedro dijo que somos elegidos en santificación del Espíritu. Primera de Pedro 1:2. Para ser santos necesitamos vivir una relación con Cristo a través de su palabra y de su Espíritu. Finalmente, ¿qué significa estar sentado en lugares celestiales? Sabemos que un día los vencedores se sentarán con Cristo en su trono. Apocalipsis 3:21. Pero creo que ahora, cuando mantenemos una relación profunda con Cristo, podemos ver las cosas desde la perspectiva divina. Esto lo puedes subrayar en tu material, porque esto es otro punto de la posición, la perspectiva. La forma en que ves las cosas, las ves desde el lugar de Cristo y no desde tu lugar terrenal. Podemos sentir lo que Cristo siente, podemos amar lo que Cristo ama y podemos vivir por encima de las circunstancias de la vida porque estamos en Cristo. El resto del capítulo 2 de Efesios nos muestra cómo vivir sentado en lugares celestiales. Vivimos mostrando las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Versículo 7. Vivimos andando en las buenas obras que Dios preparó para nosotros. Versículo 10. Vivimos cerca de Dios por la sangre de Cristo. Verso 13. Vivimos reconciliados con Dios. Verso 16. Vivimos teniendo entrada al Padre. Verso 18. Vivimos como miembros de la familia de Dios. Versículo 19. Y del 21 al 22 dice, vivimos como templo santo y morada de Dios. Esto es algo impresionante porque en esta cuestión del espíritu de los profetas, el tema de la posición es fundamental. Porque debo decir que lamentablemente hay una cantidad de personas que quiere ejercer el derecho, pero no quiere, y lo sigo repitiendo hasta el cansancio, quieren ejercer el derecho, pero ya no ejercen obligaciones. Y la Biblia está clara que si tú quieres los derechos de Cristo, los derechos de lo conquistado en Él, hay una responsabilidad intrínseca en la palabra, que el creyente debe morir para acceder a una posición. Morir a sí mismo para acceder a esa posición está basado solo en un lugar, en la relación con Dios, en ese lugar íntimo. Acá están los secretos de la posición espiritual. Por eso cuando desde un escenario se le regala al auditorio la posición simplemente de estar posicionados por estarlo, sin darle el fundamento de que para estar posicionado hay que estar relacionado, que la posición se recibe por fe pero se alimenta en la relación. Entonces la iglesia entra en una confusión. Tenemos mucha gente declarando positivamente, pero no teniendo una relación ni una posición espiritual en el altar, lo cual su posición es inválida. No tiene una garantía legal. No lo respalda Dios para hacer la tarea que tiene que hacer. La escritura está llena de hombres que vivieron esta situación. Pero en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, hay un grupo de exorcistas que usan el nombre de Jesús, el derecho de liberar, el derecho de echar fuera demonios, e inclusive cobraban por esto, hasta que se enfrentaron a espíritus territoriales poderosos, los cuales dijeron estas palabras: a Jesús conozco, a Pablo también, pero a ustedes no los conozco. Y los demonios en el cuerpo de una persona golpearon a estos
exorcistas y los desnudaron para su vergüenza. Esta historia, muy conocida por los creyentes, muestra claramente que la posición espiritual no es simplemente anunciar algo con nuestros labios, es vivir algo que realmente en el mundo espiritual tiene eco. Es decir, que nuestras vidas espirituales están siendo un eco en el mundo espiritual. Lo que hagamos nosotros aquí está dando eco en el mundo espiritual. Nuestros hechos secretos son el eco en el mundo espiritual y son los que después nos dan o nos avalan para tener la posición frente al mundo de las tinieblas. Sigamos avanzando porque vamos a llegar a un punto importante sobre esto de la posición. Estar sentados con Cristo en lugares celestiales significa buscar las cosas de arriba. Significa vivir como muertos a las cosas terrenales, pero con la vida abundante que Cristo nos dio. Significa vivir plenamente identificados con Cristo. Un día nos sentaremos con Cristo en su trono. Mientras tanto, vivimos en esta tierra como extranjeros y peregrinos, dice la palabra. Vivimos en un mundo sabiendo que no somos del mundo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra función aquí es ser embajadores en nombre de Cristo. Somos representantes del cielo. Mientras más permanezcamos en relación con Cristo, más podrá ver la gente a Cristo en nosotros. Pero porque después de esta clara explicación sobre nuestra posición recibida, todavía muchos no pueden moverse en esos niveles. Ahora vamos a mirar. ¿Por qué muchas personas pierden la posición? De eso vamos a hablar ahora, en esta segunda etapa casi, pero quiero que se quede claro hoy que no estamos tratando de acusarte, estamos tratando de alentarte a que vuelvas a recuperar tu intimidad, tu posición. Yo sé que es difícil, entiendo. ¿Cómo no te voy a entender? Como hermano en Cristo y como hombre de Dios, entiendo que muchas veces estar en el lugar de la intimidad no es tan sencillo, no hay tantas comodidades a veces en los hogares, a veces no es fácil por la situación del matrimonio, de los hijos, de la vida, de la economía, del cansancio, pero es nuestro deber. Como apartamos tiempo para tantas cosas, debemos apartar tiempo para estar con Dios. Apartar tiempo para desarrollar nuestra intimidad con el Espíritu Santo. Así que fíjate que lo que estamos tratando de focalizar en esta clase, en este día, es la importancia de tener una generación que en la intimidad haya fortalecido la posición y que esa generación entienda que nunca va a poder lograr una posición legal a no ser que tenga una relación legal. Una relación legal con Cristo es una relación de intimidad y de entrega, de sacrificio, de muerte, de comprender que debemos crucificar nuestra vida y nuestras intenciones en la cruz del Calvario. Esta es parte de la identidad profética de la iglesia de estos tiempos y espero que se te esté revelando cada vez más. Ahora, nosotros también dijimos que hay personas que en un momento estuvieron bien posicionadas, y esto por experiencia lo digo, lo he visto mucho, cientos de veces. Y en mi vida personal, debo decir que muchas veces he perdido posiciones espirituales y entonces la experiencia me ha hecho ver que esto de perder las posiciones tiene que ver con situaciones particulares. La pregunta es, ¿por qué se pierden las posiciones? ¿Por qué las personas, y sobre todo en este tiempo, la iglesia está perdiendo posición espiritual? Bueno, no me quiero ir mucho del tema, pero hay que introducirse bien, ¿no es cierto? Fíjense que segunda de Tesalonicenses dice capítulo 2 que no vendrá el advenimiento del mal sin la y el regreso perdón, no vendrá el advenimiento de Cristo, el regreso de Cristo hasta que no haya una manifestación del mal en toda su expresión, el hijo de la impiedad, el anticristo, se manifieste y en el mundo haya un movimiento de apostasía. O sea, habrá un gran movimiento de apostasía. ¿Y saben qué es la apostasía? La apostasía es el divorcio a la verdad. ¿Sí? Es renunciar a ella, inclusive ir contra ella. Entonces, en base a este concepto que estamos estudiando, vemos que mucha gente en este último tiempo, parándonos en una mirada escatológica,
va a ir perdiendo la posición, va a ir perdiendo la posición espiritual, perderá la posición espiritual y dejará esa posición a pseudo ídolos cristianos, al pastor que predicará el domingo, dirá, qué pastor que tengo, y su vida no estará posicionada, solamente admirará secretamente a algunos que otros líderes espirituales y religiosos que alimentarán su fe. Pero este no era el diseño de Dios. El diseño de Dios es que la iglesia tenga en completo posición espiritual, desde el pastor hasta el último hermano, hasta el hermanito que se convierte, a aprender a posicionarse en Cristo. Entonces, esa situación global que se está viviendo en pérdida de posición tiene síntomas y tiene explicación. Vamos a ver por qué se pierde. Número uno, por distracción. Tu atención eres tú. Fíjate esa frase, quiero que la notes. Tú eres a lo que le prestas atención. Tú eres tu atención. Es decir, tú eres el reflejo claro de lo que tú le prestas atención. Se ve en ti a lo que le prestas atención, en tu forma de andar, en tu forma de hablar, en tu forma de comportarte, de reaccionar, en tu forma de relacionarte. Donde está tu atención es donde tú estás. En este momento la atención es un arma poderosa de construcción del mundo, ya que lo monta y lo desmonta allí donde se posa. Es decir, que el mundo, como el mundo que conocemos, está basado en una clave: captar atención. Aquí vemos un canal de atención que son las clases que damos. Oramos para que la gente pueda conectarse a las clases y pueda estar con nosotros durante el año y trabajar, y que seas un alumno que no pierda la atención, que esté firme dando batalla al crecimiento espiritual en las clases que estás desarrollando con nosotros. Pero si hay algo que batalla en este momento, en este mundo, es la atención. Horas mirando las redes sociales o mirando noticias que son hasta fake news, falsas noticias. Muchas personas alimentadas de falsas noticias. Uno prende la televisión y también allí aparece un grupo de empresarios a través de los medios de comunicación tratando de manipular la atención, porque la atención es el valor en este momento, es el poder. Entonces, ¿cuál es la gran tarea del creyente? No distraerse. En algunas flores más sabrosas y más entretenidas una manera de entender cómo funciona la atención es comparándola con una mariposa que va de flor en flor. En algunas flores, más sabrosas, más entretenidas, se está más rato y más quieta. En otras flores, menos interesantes e incluso más aburridas, se queda un poco más rato, luego se va, impaciente, sigue a la otra flor. Nuestra atención es esa mariposa que se mueve de actividad en actividad a la flor más sabrosa que aparece y que se oferta. Y cuando no hay atención y hay distracción, esto es lo que equivale a estar en cualquier lado o olvidarse lo que comimos ayer o no registrar lo que está pasando o ir como un piloto automático en la vida y tener la sensación de que la vida pasa rápido y uno no se da cuenta ni dónde está parado, porque todo se ha vuelto monótono y se ha vuelto simplemente repetitivo. Las distracciones en un principio vienen siempre del exterior y de ahí es donde debemos cerrar la posibilidad de que nos lleguen. Ahora bien, si traspasan esa puerta imaginaria, las deberemos gestionar correctamente, o de lo contrario se convertirán en distracciones internas. Serán distracciones producidas por nuestras propias cabezas para evitar las distracciones que nos lleguen del exterior y entren a nuestro interior para sacarnos de la atención de la posición espiritual. Tenemos que identificarlas. Tu creatividad disminuye cuando vos empezás a distraerte. Cuando tienes algo de tiempo libre que tu cerebro podría utilizar para pensar creativamente, analizar problemas, buscar soluciones, es más probable que ahora le dediques a chequear el correo electrónico simplemente, porque tu cabeza está distraída. Y entonces empieza a morir tu creatividad, no tienes nuevas ideas. Tu eficiencia disminuye
El hecho de mover tu atención de una cosa a otra, miren, científicamente se pierde el 40% de la efectividad. Tu productividad disminuye. Tu cerebro no es capaz de concentrarse en dos o tres tareas al mismo tiempo, aunque lo parece, porque sí es capaz de mover su atención de una cosa a la otra con velocidad, pero no tienes la misma capacidad de, ¿entiendes?, de, de, de ser productivo y efectivo con dos cosas a la vez o tres cosas a la vez. Por eso es tan importante la atención que estamos detallando hoy, que recuerda que estamos diciendo la atención del altar, la comunión, que la distracción roba esa posición, perdón, roba la relación para que pierdas la posición. Entonces, las distracciones que recién estábamos explicando son una cuestión, digamos, que terminan trabajando empiezan desde el exterior, pero terminan siendo distracciones internas, se quedan adentro. Son las que tenemos que gestionar para echar fuera, para no permitir que permanezcan. Acá hay otro punto más antes de terminar la clase de hoy que quita la posición, que es la contraprofecía. En Miqueas 3 del 5 al 7 dice así dice el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, los cuales cuando tienen algo que morder proclaman paz, pero contra aquel que no les pone nada en la boca declaran guerra santa. Por tanto, para vosotros será noche sin visión y oscuridad sin adivinación. Se pondrá el sol sobre los profetas, se oscurecerá el día sobre ellos. Los videntes serán avergonzados y confundidos los adivinos. Todos ellos se cubrirán la boca porque no hay respuesta de Dios. A este ataque yo lo llamo contraprofecía. Esta frase que puse aquí, contraprofecía, nació de una oración que hice hace un tiempo atrás. Señor, lo que tú dijiste, que no venga ningún profeta a querer transformarlo en otra profecía. ¿Por qué? Digo así porque hay gente que viene a profetizar desde su propio corazón, cosas que Dios te ha dicho a ti, tienes que ser firme y claro para que Dios las mantenga en tu corazón. Hay muchas personas que han venido con contraprofecías, como dice aquí la escritura, diciendo una cosa cuando Dios está diciendo otra. Por eso es tan importante entender que la iglesia debe tener comunión con el Espíritu Santo. La iglesia profética tiene que conocer lo que Dios está hablando, porque si uno no conoce lo que Dios está hablando, cualquier contraprofecía te saca de la posición. Y entonces pierdes tu lugar, pierdes tu posición profética. Eh, Vamos a terminar con el último punto, que también nos saca de la posición, la soberbia y la falta de rendición. Proverbios 16-18 dice, antes del quebrantamiento está la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El comportamiento altivo es una situación que ha estado palpable desde el origen de la humanidad. Incluso Satanás, estando en los cielos, se rebeló contra Dios. Y es así como los seres humanos luchamos para no imitar esas conductas que ciertamente solo conducen a la destrucción, el odio, la división. Todo eso viene a través del orgullo, la soberbia y la falta de rendición. Un ejemplo de altivez es en su esplendor, lo encontramos en el relato bíblico del rey Nabucodonosor. ¿Recuerdan? Después de haber construido tanto, de haber logrado tanto, el hombre creyó que él era el que había sido el arquetipo y había sido el fundador, el diseñador. Él se dio la gloria a sí mismo y dijo, si no fuera por mí nada de esto existe, y se volvió loco. Perdió la posición por soberbio, por orgulloso. Y la escritura nos habla continuamente que el orgullo es finalmente el veneno más peligroso para la iglesia de Cristo. Queremos ir terminando este tema dando a entender que la posición, y repasando, la posición espiritual se alimenta por la relación que tengamos con Dios. Hemos dicho y hemos explicado la importancia de no perder la posición a través de la distracción, a través del orgullo y de la contraprofecía, de palabras que te saquen de la palabra que Dios te habló. Pero importante es que entiendas en este final, es que antes de pararte frente a tu enemigo,
porque ¿te acordás que te dije al comienzo de esta clase? Vamos a entender cuál es nuestra posición delante de Dios y frente al enemigo. Entonces muchas personas entienden que su posición frente al enemigo es de victorioso, de ganadores, pero pierden batallas. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser que pierda batallas si tiene el nombre del Señor? Y él cree, porque primeramente el hombre de Dios se para frente a Dios, para luego pararte frente a tus enemigos. Es decir, se inclina frente a Dios, tiene una relación para tener una victoria frente a sus enemigos. El apóstol Pedro lo dice de esta manera: humillaos bajo la mano poderosa de Dios, ¿sí? Humillaos bajo la mano poderosa de Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Pero primeramente dice: humillaos bajo la mano poderosa de Dios. La posición frente a Dios es una posición de entrega. La posición frente a Satanás es una posición de pie y de orden, de echarlo fuera, de avance, de progreso, de no permitir que el enemigo entre. Entonces, esta posición que hemos estado enseñando en esta hora, en este tiempo, en estos minutos de esta tercera clase, te hace visualizar, te permite ver que la generación profética no puede perder esta oportunidad única de poder levantar un avivamiento y cosecha, como el que va a venir sobre las naciones de la tierra. No te quedes fuera, no te quedes fuera por orgullo, por distracciones. No te quedes fuera por escuchar palabras de muerte, de fracaso y derrota. Vuelve a creer en la palabra que Dios te ha dado. Yo creo que viene una temporada maravillosa para sus vidas y por eso que estamos aquí entusiasmados enseñando estos misterios espirituales y activando en ti la mentalidad profética correcta. Espero que esta clase te haya bendecido y ya estamos acercándonos al final de esta materia. Ánimo para la próxima semana. Dios te bendiga. Hasta la próxima.